durísimo. No me ha Entonces, avisado bueno, todavía que cualquier cosa, aquí está grabando ya de nuevo, Diego. sí, Perfecto. Brasil y Medellín conectados con un Conectados con aguacero. la lluvia. Sí, sí, aquí va a Sí. empezar a llover también. Bueno, Vale. aprovecho que dejamos de compartir y que me puedo y me veo y me ven. Sí, ¿Vamos bien? Sí, vamos bien, perfecto. vamos siguiéndose. Sí, Sí, listo. Ok, entonces continuamos. Entonces les decía que el tema de la ritualidad de los vivos es un tema que se puede analizar desde la comunicación, desde la antropología, desde la patrimonialización, desde la creación de rutas turísticas, pero también respetando y entendiendo que las familias tienen un diálogo personal con sus muertos, con sus tradiciones. Entonces, muchas veces uno de los peligros es que esto se convierte casi como en un furor, en un negocio, y se ponen en riesgo las tradiciones. Entonces, es como, qué bueno que se desarrollen, qué bueno entenderlas y ponerlas en valor, qué bueno las declaratorias, pero obviamente también entender que se necesita respetar la intimidad y lo paradójico. Si toda la gente fuera a fotografiar mi matrimonio, yo creo que yo desearía no casarme. O sea, es ahí donde ya llega, donde ya pueden ser como impertinente tanta visita. Entonces se tienen que entender esas cosas. Ahora, en el 1 y 2 de diciembre, vamos a estar como Red Colombiana unido a los colegas de la red ecuatoriana en Tulcán, un lugar que yo particularmente quiero mucho. Y en Tulcán lo que pasó es que un sepulturero que se llama Jesús María Sael Franco tenía mucho tiempo libre, habían pocos muertos en la ciudad, en el pequeño pueblecito, y tenía arte en las manos. ¿Y a qué se dedicó él? A pulir un jardín, a pulir un jardín y al mejor estilo del joven manos de tijera, se convirtió en un cementerio increíble. Tanto es así que Tulcán sigue siendo un pueblo comercial sin tanta gente famosa, pero donde el centro de atención turística es su cementerio, porque es el lugar al que la gente, y como ponía un periodista colombiano en la década de 1950, por la belleza de su cementerio, en el cementerio de Tulcán dan ganas de morirse. Y es entonces como se transforma un espacio muy popular en una versión andina de Versalles a través de sencillamente las interpretaciones de un señor que lo hacía por gusto y que hoy se tiene un debate muy singular porque él ya se murió y le sucedió su hijo que ya también murió y ahora entonces es como, bueno, se tienen que mantener las esculturas de él tal cual o se pueden hacer nuevas creaciones, se va a resembrar, porque entonces cuando estamos haciendo procesos de valoración uno tiene que también mirar hasta dónde se va a retroceder el tiempo, qué se va a dejar, cuál es como ese horizonte en el que seguir trabajando. Y ahí es donde viene la segunda parte de la charla. Y es entonces la pregunta de si es posible la apropiación comunitaria de los espacios funerarios. O sea, los espacios funerarios y los rituales que se generan en un cementerio, ¿es posible ponerlos en valor? El cementerio de San Pedro nos diría que sí. El cementerio de San Pedro es un cementerio bellísimo, precioso, encantador. Padre de nuestra red, en el año 2000, eh, fue sede del primer encuentro andino de valoración y gestión de cementerios patrimoniales, pero desde 1998 se había convertido oficialmente en museo y en 1999 en bien de interés cultural de la nación, o sea, un espacio patrimonial de carácter nacional. Entonces, el cementerio desde entonces
ha puesto en práctica unas estrategias de puesta en valor, de investigación, de creación de guiones, que lo hacen que sea hoy todo un hito. Pero cuando nosotros empezamos a trabajar en el Cementerio Universal, no había nada. La historiografía, o sea, lo escrito sobre el cementerio, daba pena. Un montón de datos imprecisos, versiones que habían hecho carrera pero que no estaban soportadas en documentos. ¿Y qué hicimos? Investigar, pero después también generar algo que era generar comunidad, generar que las personas que estaban en el entorno del cementerio dijeran, ah, bueno, este cementerio realmente sí es mi cementerio, pero no fue suficiente. ¿Qué nos faltó? Tuvimos un buen acercamiento. Y los policías hacen parte del gobierno del local de turno, de la alcaldía que estaba en ese momento. ¿Cómo? Diego, tú estás pasando las láminas. Dime, Tú estás pasando, si tú no se estás están pasando viendo. las. No, nos quedamos en la de Jesús. Ahora sí la estás poniendo. Ahora sí está el cementerio de San Pedro. Ay, entonces hay un delay como, porque yo no he movido nada. Sí, ahorita sí, dice Pedro, es posible la primera, pues la apropiación comunitaria de los espacios funerarios. Si quieres, Sí, pásala que esta la habían visto. No, la estamos viendo ahorita. Entonces, es esta. Acá estamos viendo entonces la pregunta, el logo del cementerio de San Pedro Sí, sí, y el cementerio universal. es correcto. Entonces, el cementerio universal y estas personas que les digo que tienen acá como un gafete, una escarapela, eh, eran funcionarios de la alcaldía anterior. ¿Qué pasó? Cambio de alcaldía, cambio de gobierno, complejo de Adán, se vuelve a empezar, se rompen los vínculos, se pierde el proceso. Y las instituciones que estábamos ahí, nos quedamos por fuera, y la comunidad que igual todavía no conocía el cementerio, se aleja, y el gobierno, que es el dueño del cementerio, se vuelve a encartar, y ahí sí nos vuelve a llamar, pero perdimos 3 años de un proceso. Y es que ahí íbamos a ver que realmente se tiene que dar una coordinación entre quienes gobiernan, quienes son dueños del bien patrimonial o del cementerio, la iglesia o el Estado, la comunidad que diga ese cementerio es mío y nosotros, como las universidades, la red y eso, que somos agentes externos, expertos o interesados en el patrimonio porque no son nuestros muertos. Y por eso es muy bonito el proceso que les voy a mostrar de Yali. Ahí debió haberles pasado la diapositiva. ¿Les pasó? No, estamos todavía en el gráfico. Ahí ven de pronto me avisan cuando ya vean una estructura Está que está ahorita, como en construcción. no, todavía. Nada, No, si quieres, espérate, entonces voy a dejar de compartir. a Exacto, eso. voy a dejar de compartir. Salte y vuelve a entrar, correcto. Exacto. A ver si ya ahí sí como decimos acá, una palabra que sí no es posible de traducir, llama se deschuquicea. Ay, Dios santo. Del verbo chuquiciar. Bueno, Entonces, el verbo chuquisear es por la lluvia esa que viene por ahí. yo creo que sí. Yo creo. Entonces, ¿ya sí la vemos? No, todavía está como cargando. Espérate un poquito, a ver, ya va. Sí, ese verbo chuquisear está muy bueno. Lo que pasa es que se queda como pegado también. Es que yo creo que se bajó mucho la calidad del internet por la lluvia. Sí, por la lluvia, por Puede eso ser eso. yo estaba aquí. Déjame quitar mi cámara, a ver, espérate un poco. Yo voy a quitar mi cámara, eso, a ver si así te ayuda a la presentación.
No, no carga todavía. Quito la mía. Si quieres, quita tu cámara a ver, porque a veces uno quitando la cámara Mm, la presentación se ayuda a uno un poco allí. Se aliviana. Eh, Listo, ya no me ven. no te vemos, pero tienes que minimizar la parte de la pantalla del Teams, porque se ve la pantalla del Teams. Ahí está tu presentación, pero se ve sobrepuesta la pantalla del Teams, pero es tu computadora, no la mía. Mm, ¿La viste? sí, Ah. ya no, ya se ve desplegada del todo. No, tienes que quitar la otra. Déjame mandarte una foto para que tú veas. Ya va. Mm. Ahí detuve Te la saliste. presentación. Ah, exacto. Sí, sí, Salte sí. y eso, porque sí se veía tu presentación, pero con sobrepuesta la imagen del Teams. Yo creo que ahora sí se va a ver. Vamos a esperar a ver que cargue. Ahí sí, la cámara de repente funciona mejor. Estamos fechando a cámara allí porque como está, se llama? O internet está um pouco ruim por causa da chuva. Então a gente está tentando ver Ajá. se no, no está apareciendo todavía, Diego. Nada. No, Mm, qué triste. pues sí. Eh, ¿Quieres? Me desconecto y vuelvo que ahorita estaba funcionando. O sea, Pues, cuelgo y vuelvo a entrar. vale, vale. Vamos a ver. Sí, listo. Dale. Cuelgo y salgo del todo. Eso, Ok. sal de nuevo, eso. Vamos a ver si así da. Sí, porque por causa da chuva, aí vamos a esperar, Diego. Aí ficou todo. Aguardar aí. E não vou deter a gravação porque então fica aí todo fragmentado e não tem sentido. É tipo assim, para ficar em duas partes, né? Aí, vamos esperar Diego voltar para É o nós. problema atual que a gente vive, né? Com essa internet de. Pois é, e aí quando começa a chover é uma coisa incrível, assim. É, Aí não sei em casa de vocês, mas aqui começou a chover, assim. Não sei, não sei se aqui aí. Aqui não. começou a chover, mas tá muito raios. Ah, é. Aqui já come... Ah, aqui está Diego voltando. Vamos ver. Dice que até para dar o ingreso a él y está tardando. Ajá, Diego, ya estás aquí de nuevo. Yo estoy, Esse- yo, ajá, fala. Ai, Muchas. o Teams é muito ruim também. Esse é pois é, um. não é muito bom, né? Não é. Ahí te intenta compartir ahí, a ver, Diego. Dale. Que ahora a la lluvia se le sumó, están como haciendo un ritual porque están Ay, mi como Dios. se escucha música de tambores. Bueno, por lo menos está Sí, bien. Ahí tú tienes el grupo de Teams. sí, sí, no. Perfecto. Ahí se ve la imagen tuya. Eso. Ahí se está viendo apropiación comunitaria de los espacios funerarios. Ah, perfecto. Ah, 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 Entonces, este caso, voy a mantener la cámara cerrada. Perfecto. Y tú también. dale. Entonces, este caso es muy bello porque es una comunidad rural. Yalí es un pequeño pueblo ubicado a 130 kilómetros de Medellín, o sea, alejado en las montañas, pero todo surgió porque la comunidad decidió, o un día cayó en la cuenta, de por qué tenían un cementerio tan feo.
Y esa fue lo que dijeron. ¿Por qué el cementerio estaba tan feo? ¿Por qué estaba tan sucio? ¿Por qué no se le estaba poniendo la mano? Poniendo la mano en paisa, en mi región, en antioqueño, en castellano de mi región, es por qué no se está atendiendo de la debida manera el cementerio. Entonces, eh, decidieron comenzar a recaudar fondos para limpiarlo, para hacer jardines, y a medida que iban haciendo sus labores de limpieza del cementerio, el padre les dijo, que es el administrador del cementerio, les dijo, es que no tenemos un templo. Y entonces se pusieron una meta más grande y consiguieron entonces los fondos y construyeron un templo. Pero al construir un templo en concreto vaciado, así pusieran un techo en Guadua, era muy frío. Dijeron, no, hay que decorarlo. Y decidieron hacer uso del arte mosaico. Entonces, el cementerio se va a convertir en un espacio donde los mosaicos fueron como el hilo conductor para hacer y representar su pueblo, sus muertos y su comunidad. Ese proceso nos lo contaban a nosotros como red sin saber que yo vivía relativamente cerca, que yo estaba a pocas horas de donde ellos estaban. Y cuando el señor que está acá, Luis Noel Dulot, presidente de la red, en ese momento vino a Medellín, vino a visitarme, le dije, te voy a llevar y vamos a conocer el cementerio. Entonces, la comunidad se preparó para que fuéramos nosotros, una visita muy importante de expertos, a conocer un cementerio que ellos nos querían mostrar cómo el cementerio, de estar muy feo, ya lo estaban poniendo muy bonito. Pero los criterios de lo que era bonito o feo para ellos es que, por ejemplo, este era un elemento feo. Y un elemento feo porque está en ruina, porque está roto, porque no concibían que el cementerio tuviese fosas, sino que ya todos los muerticos tenían que estar en bóveda. Entonces, pero por criterios totalmente del corazón y de la estética de ellos. Entonces, como red, y ahí sí como experto, le dijimos, un momento, antes de destruirlo, sepan qué es. Y resultó que ese monumento, deteriorado y todo, era el monumento al soldado desconocido. Y un monumento a un soldado desconocido en el nordeste antioqueño era básicamente conectarnos con tradiciones históricas que vienen de los cementerios militares, de las grandes guerras, pero que también nos refleja la visión del conflicto armado que tienen en Yaní y que en el año 1974 decidieron hacer un monumento al soldado desconocido. Nos falta saber si realmente hay o no un soldado ahí, y tristemente no lo vamos a poder saber porque en un país en guerra como el nuestro, nada más la pregunta generó suficiente ruido como para que estuvieran a punto de afectar a la población. Entonces, nos toca quedarnos con esa duda para una investigación a futuro cuando el país tenga otras circunstancias. Lo cierto es que ese proceso comunitario involucra a los estudiantes, porque el profesor Sigifredo y otros profesores tienen como aula abierta el cementerio. Entonces, cuando ellos tienen que escribir su proyecto de vida, su lugar de inspiración es el espacio de la muerte. Cuando tienen que hacer labores de servicio social, su labor de trabajo es el cementerio, porque aprenden jardinería, porque limpian, porque hacen mantenimiento de las tumbas. Y ese proceso comunitario tan hermoso
nos llevó a que entonces esa tumba que estuvo a punto de ser destruida, nosotros dijimos, pero vengan, que vale la pena, pues se compraron la idea y dijeron, listo, vamos a hacer nuestro propio monumento para mejorar el anterior al soldado desconocido. Entonces, esto es un monolito en concreto con un mosaico al mejor estilo de la estética de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, y un fusil clavado en tierra y el casco puesto para poderlo ubicar. ¿Cuál era la idea de la comunidad o de los líderes de la comunidad? Hacer este monumento, con ese monumento reemplazar simbólicamente el anterior y muy bien. ¿Qué dijimos nosotros? Hay que contarle a la comunidad. Y esta es una reunión con la comunidad a la que invitamos al ejército, porque si era homenajeando soldados, entonces que el ejército estuviera ahí y aportó materiales. La alcaldesa, pues que es realmente la primera dama, pero en representación de la alcaldía, el profesor Sigifredo, y la comunidad, ella es la historiadora de Fe en Colombia, un programa del ejército, diciéndole a la comunidad lo que queríamos hacer y por qué lo queríamos hacer. Pues la comunidad decidió otra cosa, que esta tumba, que ese día les contamos por qué era importante, no se debía tumbar. ¿Y quién lo dijo? Alguien. Una semana después de nosotros hacer esta visita, el monumento apareció así. De estar roto y solo, apareció primero lavado, que acá ya está lavado, y acá pintado. ¿Qué quería decir eso? Que así ya les fueran a hacer un nuevo monumento, la comunidad no entendió por qué eliminar el viejo. Entonces, ¿qué se hizo? Se construyó el nuevo monumento en un espacio más fácil de ser visitado. Acá estaba, se quita este arbolito, se construye el monolito, se pone la placa y el monumento y se puso en valor, ahí se me perdió esa imagen. Y este monumento se le pusieron banquitas alrededor y quedó restablecido, se le arregló esta parte y quedó en perfecto estado, restaurado y como mirador, como parte del mirador. ¿Qué significa esto? Volvemos, es una comunidad que se apropió de su espacio de la muerte, que dijo, ese es mi cementerio, yo quiero que mi cementerio esté bien. Y yo entiendo que mi cementerio esté bien haciendo esto y esto. Pero contó con nosotros como red, contó con mi universidad, la Pontificia Bolivariana, contó con el ejército, con instituciones externas que dijeron, nosotros le ayudamos. Y tanto el curita, administrador del cementerio, como la alcaldía, quien es como la aliada de la parroquia en la adecuación del cementerio, se pusieron de acuerdo y funcionó. Y hoy el cementerio de Yalí es el cementerio más visitado del Nordeste, hace parte de nuestra red, siendo un pueblo tan pequeño. Y el arte del mosaico, que surgió como un problema de qué hacer con esos muros grises de concreto, se volvió algo tan representativo del pueblo que si ustedes van hoy a Yalí, van a encontrar que el pueblo, las calles del pueblo, se llenaron de mosaico. Lo que habitaba la ciudad de los muertos pasó a la ciudad de los vivos y hoy Yalí es el pueblo del mosaico. Entonces, realmente es posible si nos ponemos de acuerdo y nos alineamos. Y por eso es que viene este último ejemplo, que es lo que estamos haciendo en algo más aburrido, comillas, como un jardín cementerio. Y digo más aburrido porque debo confesar que como red de cementerios
siempre tuvimos como mucho desapego. Nos llamaba un poco la atención, incluso los veíamos como rivales y competidores a esta clase de cementerios, porque básicamente los jardines cementerios y después la cremación los entendíamos como los responsables de la pérdida del patrimonio funerario. Es como si la gente, al ser sepultada en los cementerios jardín, dejara de hacer parte de unos rituales. Cuando creamos la red en el año 2000, te digo creamos porque yo estuve ahí, aunque era un jovencito universitario, estos eran como la contraparte, eran los otros cementerios, los rivales. Pero es que este cementerio estaba cumpliendo 50 años en el año 2018. 50 años sin negar que era una presencia viva en la ciudad. Y fue el cementerio, la administración del cementerio, la que nos buscó como equipo de trabajo. Y gracias a mis dos practicantes, Sara Castañeda y Clara Beatriz Echeverry, más el personal del cementerio, comenzamos un proceso de puesta en valor histórico de ese cementerio. Los historiadores somos aburridos, esquemáticos, canzones, metódicos. Y sí, mis estudiantes me principio, profesor, ¿qué colores tan horribles? ¿Por qué hacer tablas en líneas del tiempo con colores tan feos? Y ya no me importa el color, me importa el método. Tengamos la información y organicémosla. Ya después entendieron que si se ponían a hacer colores diferentes, después era difícil para volver a ubicar el berriondo color y poner la línea del tiempo, que lo básico, igual la línea del tiempo, es para nosotros. No la leería la gente, es aburrida, pero es el fruto de nuestro trabajo investigativo y a partir del cual podíamos entonces rastrear la idea, lo que les explicaba, cuándo surgió la idea de crear un cementerio, hitos de la historia de ese cementerio, cuándo se crea, quién lo crea, por qué lo crea, cuándo crece, cuándo se introduce la cremación, por qué, las salas de velación, cuántas son, cuántas eran, cómo cambiaron sus métodos de presentar en sociedad al cementerio. Jenny, Aye y yo somos más o menos contemporáneos, o al menos no somos tan jóvenes como nuestras otras dos compañeras. Entonces nosotros íbamos a cine y en cine nos partían la película. Y nos partían la película para ir a comer y te llegaba entonces como para, ese era un espacio para que tú fueras a comprar golosinas, pues palomitas, popcorns, gaseosas, sodas, pero también había publicidad. Y no era de películas como ahora, no, era publicidad de que la gente pagaba para salir en la publicidad en el cine. Pues en el cementerio encontramos muchísimas cuñas publicitarias para cine donde te interrumpían la película para venderte un monumento funerario o venderte una fosa. Esto es maravilloso. Hoy ya sería raro, pero en eso hace parte de la historia del cementerio. Las fotografías que están en una caja, que nunca organizaron y que nosotros como historiadores organizamos hasta donde podíamos. Después, cuando ellos se vieron nuestro trabajo, nos decían, pero ¿por qué no ponen el año específico? Porque hubiera sido muy bueno que ustedes hubieran anotado el año específico cuando las tomaron. Guardándolas, hubieran dicho, fotografía 1979. ¿Qué nos tocó a nosotros? Está este árbol, no está este árbol, está esta valla, no está esta valla, está la quebrada, no, pues está el estanque, no está el estanque.
para poder saber si es antes de, después de y más o menos de cuándo es esa foto. No, nuestro rigor histórico no nos podía afirmar. Videos y material sonoro, que eso sí era más fácil de datar, porque eso sí tenían registro porque les habían pagado. Entonces no encontramos las facturas. Toda esa información que reunimos, más los imaginarios de la población, nos sirvieron, y de la gente que trabaja en el cementerio nos sirvieron para poder hacer como una reconstrucción histórica. Este era el espacio idílico de Campos de Paz. Era su estanque, su lago, un lago con cisnes y demás, que se encartaron, porque entonces apareció el dengue y entonces se convirtió en un lugar de infecciones, lo cerraban, iban a pescar, no se volvió un lío. Este es el lago hoy en día, que son las salas de velación. O sea, el cementerio ha cambiado muchas veces, no solamente un cementerio que cumplió 50 años, 52 ahora, sino que es un cementerio que también fue cambiando, cambiando y cambiando a medida que iban entonces teniéndose como esas nuevas visiones de ese espacio funerario. Y ahí es donde entonces dijimos, listo, ¿y para qué nos sirve tener tanta información si se nos va a quedar en un libro que de pronto le entregarán a algunos clientes, o en un documento que se quede en la biblioteca, o en un informe que le entreguemos a la gerencia y que la gerencia guardará? Cuando entregamos las fotos organizadas en álbumes, que las organizamos hermosas, las entregamos, fueron muy felices. A la semana preguntamos por ellas y otra vez estaban en la caja. Y no era como, no. Pero bueno, las habíamos digitalizado y ahí sí, nuestra copia quedó organizada. La de ellos, ya verán. Pero entonces necesitábamos generar estrategias para que ese patrimonio funerario se pusiera en valor y pudieran entonces las comunidades acercarse a lo que tenían ahí. Y ahí es donde entonces comenzamos a crear algo que llaman las rutas de la memoria. Y las rutas de la memoria son unos recorridos por el espacio funerario a partir del cual la historia del cementerio, de las infraestructuras del cementerio, de los muerticos que hay en el cementerio y de la ciudad de Medellín salen a relucir a partir de opciones y de excusas que nos permitieran atraer públicos y contarles la historia. Atraer a los trabajadores del cementerio y contarles la historia. Este Cristo que lo han visto representado y que es el ícono del cementerio, pues no es un Cristo. No todos los hombres que tenemos barba y cabello largo somos Jesús de Nazaret. Este señor es un hombre en busca de paz, una escultura muy bella que este año cumplía 50 años. ¿Qué hicimos? Celebrarle el cumpleaños. ¿Para qué celebrarle el cumpleaños a una escultura? Para generar un hito de memoria y que con esa excusa fuera el hijo del autor de la obra y nos contara qué pensó su padre cuando la hizo. Y que el cementerio le pudiera hacer un homenaje a ese hombre que está sepultado debajo de esa tumba, entonces, pues de ese monumento. Entonces, un cementerio se tiene que activar, la memoria tiene que activar a través de estrategias de puesta en valor. Y ahí es donde entonces el equipo de trabajo y Campos de Paz comenzamos a generar estrategias de exposiciones artísticas en el espacio de los cenizarios, que es una hermosa galería que tiene muchísimas cenizas, un cenizario, es un edificio precioso con luz natural y las 12 hectáreas de cementerio. ¿Para qué? Para que la comunidad fuera, pero para que al mismo tiempo, así como habíamos logrado que en Yalí el ejército nos parara bolas, comillas, se pusiera las pilas e invirtiera en el mejoramiento de las tumbas, pues también que invirtieran en el mejoramiento de las tumbas de sus soldados. Y es que realmente en el patrimonio funerario lo que tenemos que hacer es la fuerza para que se generen esas sinergias, para que se puedan generar esas conexiones y para que esos públicos que antes sencillamente sabían que tenían que ir al cementerio porque alguien murió, pudieran encontrar en el cementerio
una sonrisa, un espacio para una fotografía, pero también un aprendizaje en el cual ellos sintieran que habían hecho una obra de trascendencia, siempre respetando el lugar, siempre respetando a sus muertos, siempre respetando los rituales, pero también enseñándole al público que visita el cementerio que los que están yendo allá lo están haciendo con respeto y que están entendiendo el cementerio, y eso genera un gana-gana muy bacano, porque realmente se van despertando nuevos públicos y vamos logrando impactar no solamente a mis estudiantes, que acá está la nueva generación. ¿Se acuerdan los que les mostré al principio? Laurita es una mujer muy joven de apenas 20 años que hace parte del equipo y que hoy es una de las grandes líderes de esta investigación. Sara, quien creó este equipo, lo mismo que Clara, al ser las primeras que habían llegado allá, cómo ayudaron a capacitar a estos personajes que ya son los nuevos guías. Entonces, realmente es el legado el que se va trascendiendo y el que va haciendo que también esa historia trascienda y que ese patrimonio funerario puesto en valor pueda realmente impactar a las comunidades que van a decir, bueno, no solamente son los muertos los que están allá, no solamente, ay, se volvió a caer. Está la lámina. Hola, 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 ¿me escuchas? Sí, sí, está la lámina. Bueno, Sí, sí se escucha. bueno, Sí, sí, sí. una micro caída, menos mal. Sí, no, no, sí, está bien, Entonces, está muy bien. no, y acá ya terminaba. Entonces, precisamente, cómo entonces ese ejercicio como docente, como investigador, pero también como parte de esta red, es básicamente, tiene sentido siempre y cuando logremos generar que esto funcione, que los encargados de los cementerios, en este caso Campos de Paz, que la comunidad, que son los deudos que entienden ese cementerio como parte de ellos, donde están sus muertos, y nosotros podamos entonces trabajar con respeto mutuo, con derechos de autor garantizados, con el respeto del espacio, entendiendo muy bien, esclareciendo los roles, para poder generar entonces como esas simbiosis y esa empatía. Muito obrigado, muchas gracias. Ese es mi correo, en lo que yo les pueda servir con todo el cariño. Y ese es el blog de la red para que puedan estar entonces siempre al tanto de lo que estamos haciendo. Ahora los escucho. Creo yo. ¿Me escuchan? Ahora, ¿Me ven? ahora sí podemos poner la cámara, creo yo. Vamos Sí. a ver. Ah, perfecto. Bueno, vamos a aplaudir desde ya. Déjame poner mi luz porque esta luz es terrible. Déjame poner mi luz que la quite un rato, ahora sí. Bueno, muchísimas gracias, Diego, por esa. Yo sigo grabando, estén atentos allí, atentos y atentas. Este, por esa charla maravillosa que bueno, nos diste unas ideas interesantísimas y también un paseo por esos lugares de memoria y me puse a pensar mucho en esa última parte que tú colocaste allí de los cementerios jardín, porque ciertamente yo me reía aquí sola porque yo decía, bueno, yo también soy de esa gente que los veo como enemigos. Ajá. Pero sí, pero realmente yo tuve la oportunidad de hacerle una entrevista a una chica que fue muy gracioso porque ella me buscó para hacerme una entrevista y al final yo salí entrevistándola a ella, se llama Cassie Carvalho. Ella trabaja en el cementerio de La Paz, por cierto, es un cementerio de cremación, es cementerio jardín allí en Paso Fundo, y muy interesante porque ella me planteaba en ese momento la importancia del cementerio jardín y cómo uno podía hacer otras lecturas de ese cementerio, ¿no? Y yo le decía, no, yo lo veo así muy raro, pero de la mano de Cassier, fíjate tú que es interesantísimo, de la mano de Cassier, ella me llevó a mostrarme las otras partes de ese cementerio que tenían también o que tienen
esas lembranzas de las personas que llevan lo que tú decías del cementerio monumental, que a gente viu na aula también, que es esa parte que llevan el recuerdo del, por ejemplo, del team de fútbol, de la persona preferido de la persona, o la persona, el niño se graduó del colegio, le llevan la medalla y lo dejan allá también como muchas veces se hace en el cementerio monumental. Entonces me puse a pensar ahorita que tú estabas hablando de esa última parte, remembrando eso que Cassié me mostró bien así de la mano allá en Paso Fundo, porque ella trabaja con esa área y de verdad me hizo ver como tú ahora con otros ojos ese viejo enemigo del cementerio monumental, ¿no? Ahora yo quisiera darle quiero dar a palabra para o grupo, para G, para Cleide ou Isa, se tem alguma colocação, enfim, antes de eu falar um pouquinho só rápido assim, para não tirar muito tempo de Diego, mas não sei quem quiser falar, democraticamente. A G ríe, porque ele sabe. Primeiro, assim, gostei muito da sua apresentação, porque nos abre uma outra perspectiva de entender esse espaço, né? Assim, é um tema que eu não trabalho com ele, é um tema totalmente fora da minha pesquisa, assim, para mim tem sido uma surpresa muito grande essa disciplina com a Jane, porque me faz olhar para essa produção toda, né, dentro dos cemitérios, não só a arte em si, mas essa convivência com os mortos, que para a gente, principalmente aqui no Brasil, é muito pesado, né? Eu acho que a gente vem de uma cultura portuguesa que nos traz esse peso, e é muito mais presente do que a cultura negra e a cultura indígena, que nos traz esse peso muito grande da morte, né? Assim, a morte é o castigo, né? Da vida. Então, isso para a gente é muito pesado. Assim, eu já tinha relatado isso anteriormente para a Jane, que nessa minha experiência que eu passei 6 meses no México, a relação que eles têm com a morte é uma coisa muito diferente do que nós temos aqui, né? Eu morava do lado de um espaço que era uma funerária, e eu nunca, assim, nos 6 meses que eu estava lá, eu passei 5 meses sem saber que ali era uma funerária, porque não tinha aspecto, não tinha, totalmente diferente do que somos aqui. Aqui é muito carregado, é tudo muito denso, é tudo muito pesado, esse ritual da morte é uma coisa muito, para a gente é muito ruim, assim. E eu aprendi isso no México, de entender pelo outro lado, né, da questão, de entender que a morte é uma continuidade da vida, né? Você tem essa ligação e que faz parte, todos nós vamos passar por isso. Quando você coloca essa coisa da morte nesse momento de pandemia que estamos vivendo, né, que isso é um registro histórico, né? A gente, em nenhum momento eu tinha pensado por isso, assim, eu perdi amigos, perdi parentes nesse processo todo, e estava tratando essa coisa da pandemia muito mais como uma questão particular, assim, uma questão da dor mesmo, da perda, né? Mas, acima de qualquer outra coisa, é uma morte como um registro histórico de um momento, né? Assim, a gente vai lembrar dessas pessoas, com certeza que foram, mas associar isso àquele momento. Nesse momento foi a pandemia e a morte foi causada por isso. Ou, no nosso caso aqui, o descaso de um governo que não investiu para a vida dessas pessoas, né? Que muitos deles morreram sem ter a chance, a oportunidade de passar pela vacina, enfim. Isso, assim, isso me dá um nó na cabeça muito grande, assim, né? Me faz ter um outro olhar com relação a essa questão mesmo da morte. Eu conheci a sua cidade, né? Eu tive na Colômbia acho que há uns 6 anos atrás, talvez mais, e
Medellín me chamou muita atenção assim por essa efervescência cultural que existe na cidade, né? Os grandes museus, a profusão de obras de arte pela cidade inteira, né? E aí fica uma pergunta, assim, porque isso é uma curiosidade também, né? Se essa arte monumental do cemitério também se essa arte monumental se reflete nos cemitérios também da cidade, né? Porque eu me lembro, foi uma coisa que me chamou muita atenção e por isso que me levou a conhecer Medellín, porque eu comecei a ler sobre a vida de Pablo Escobar, né? E aquilo foi uma coisa que me pegou assim de uma maneira muito forte, porque eu queria entender qual que era a relação dessa pessoa socialmente, né? Porque se fala bem, mas se fala mal ao mesmo tempo. É um personagem, né? Virou hoje tem filme, tem série, enfim, uma série de outras coisas. Mas eu queria entender esse processo, né? Aí, quando eu fui à Colômbia, Medellín não era uma cidade porque estava muito fora da nossa rota, assim. A gente estava. Aí eu falei, não, eu acho que é a oportunidade de ir lá conhecer e entender. Eu já tinha lido muito, já tinha... Então, em contato com a cidade, aquilo me causou, assim, porque eu tinha uma visão totalmente diferente da cidade, né? Eu tinha uma visão de que fosse uma cidade em que havia um domínio muito grande da marginalidade, dessa coisa toda de tudo que eu tinha lido, né? E vi que foi o contrário disso, né? Tudo que foi proporcionado por aquele personagem naquele momento, aquilo foi revertido em prol da comunidade, como em alguns momentos, através dos museus, né, do acervo, enfim. E aquilo eu fiquei impressionado, né? Falei assim, gente, é uma cidade que transpira cultura, né? Então, quando eu vejo e aí é uma curiosidade, uma pergunta, né? Se essa coisa e por que eu estou falando isso? Porque foi a minha primeira vez que eu tive a oportunidade de ver como é que se processava os enterros, porque me lembro que eu vi algumas fotos, se não me engano, do enterro do Pablo Escobar, ou da família, não sei, agora já não me lembro, que eram exatamente que os jazigos eles eram verticais, né? Coisa que aqui para a gente, já tinha dito isso para a gente, é incomum, assim, né? A gente até visitou um cemitério aqui muito antigo e que lá tem uma área que tem e eu não conhecia essa área, sinceramente, assim, olha que eu frequento esse cemitério há muito tempo, mas nunca tinha me chamado a atenção, e aí talvez venha uma questão social disso tudo, né? Porque o olhar, a gente nunca reconhece isso, não, e muitas vezes essa história não é contada, né? Porque você vive ali dentro daquele meio social onde as pessoas são, até a forma como são enterradas, está muito ligada socialmente, né? Eu nunca fui a um enterro de uma pessoa que estivesse no jazigo vertical. E foi a primeira vez que eu vi, foi essas fotos, e me chamou muita atenção, porque eu falei assim, gente, mas ainda se enterra assim, né? Os mortos ainda estão assim, dessa forma. E por um outro lado, pensando do ponto de vista da questão urbana, eu acho que era uma boa solução, né? Que você diminui o espaço, né? A ocupação do espaço ele se dá de outra forma. Então, foi isso que me chamou a atenção. E quando eu cheguei a Medellín, uma das coisas que eu queria era exatamente isso, né? Assim, eu procurei, falei assim, eu queria ir no cemitério onde está Pablo Escobar e a família inteira, quero conhecer como é que funciona isso. E, por orientação de um guia que estávamos lá, falou, não vá. Eu queria, assim, foi muito engraçado isso, assim, porque eu queria conhecer tudo. Eu queria ir na antiga, onde que era a fazenda. Não vá. Então, me pareceu que... Mas eu ouvi outras pessoas também com quem eu conversei que falavam, não, você tem que ir, não, é interessante, você tem que conhecer o outro lado da história. Então, me pareceu que era uma coisa muito maluca. Eu acabei não visitando nenhum cemitério. Então, fica aí a curiosidade de perguntar isso, se essa monumentalidade que eu vi na cidade, ela se reflete também nos cemitérios, porque a impressão que eu tenho, e de tudo que eu vi a partir dessas leituras ligadas a Pablo Escobar, assim, eu não vi isso de nenhuma maneira. E uma outra pergunta
que aí está muito mais na minha área, que é uma coisa que é um interesse muito grande, é se existe uma preocupação do ponto de vista da matéria mesmo, né, de preservação desses templos, desses jazigos, ou mesmo os monumentos, porque, infelizmente, aqui no Brasil a gente não tem isso, né? Nós não temos um conservador restaurador que tem esse tipo de preocupação ou que trata aquilo como uma obra de arte, né? Assim, e eu acho que aí tem muito a ver também com essa questão social em que estamos inseridos, né? Apesar de termos muito essa arte no Brasil, né? Da coisa da monumentalidade, principalmente, e aí por uma questão econômica, mas eu acho que tem uma outra coisa muito pesada como atividade profissional, porque eu não conheço nenhum conservador restaurador que tenha trabalhado no cemitério na recuperação, por exemplo, das esculturas que ali estão presentes, e que muitas delas estão em processo de degradação e deterioração, né? E manter isso não é simplesmente uma questão familiar ou uma opção daquele núcleo apenas, porque aquilo muitas vezes vai se refletir historicamente, do ponto de vista da arquitetura, como a gente viu lá no Bonfim, né, estilos que são. Porque no caso desse cemitério que eu estou falando, é um cemitério que a gente visitou da década de 40, em que há uma profusão de estilos arquitetônicos ali dentro daquele cemitério, né? Ele segue um padrão, mas há uma mudança muito grande de estilos, de estética, inclusive. E então isso é uma coisa que me chama atenção, assim, porque eu conheço poucas pessoas na minha área que trabalham com isso, assim. Aliás, eu conheci uma única pessoa e ela estava muito mais ligada a esse estudo, talvez, da história, mas do processo, da matéria mesmo, de cuidado, do tipo de material que ele tem, como cuidar, evitar que as degradações, que aquilo se perpetua, isso não temos aqui, infelizmente. Então, essa é uma pergunta. Me estendi muito, mas é só... No te preocupes. Cuando ahí viene la historia de lo que les decía de los contextos. Cuando Pablo Escobar muere en 1993, todavía tenemos como los dos modelos de cementerios enfrentados. Entonces, así como Pablo Escobar, como capo, intentó vivir como rico y vivía en los barrios de los ricos y estudiaban sus hijos donde los ricos y las cosas, cuando lo fueron a enterrar, lo enterraron en el cementerio de los ricos. Y el cementerio de los ricos, entonces era jardín cementerio y con reglas. Entonces, la tumba de Pablo Escobar es muy simple. Es una tumba, una fosa muy bien ubicada, donde había una lápida, porque la han cambiado muchas veces, pero la lápida inicial decía, aquí yace el doctor Pablo Emilio Escobar Gaviria, un rey sin corona. Y esa era la lápida. Y estaba sepultado él y al lado su escolta, el escolta que murió el día de pues, que lo iban a capturar y que lo mataron. Entonces, cuando muere su papá, sacan al escolta, ponen al papá, entonces queda Pablo Escobar y el papá. Y así lo han seguido renovando, pero entonces la tumba nunca tuvo un desarrollo. O sea, ha tenido momentos en que las lápidas son bonitas porque las han cambiado mucho. Y hubo una intervención al principio en hierro que parecían como una forja, como evitando que se saliera, pero era arte como así. Esa desapareció desde la primera intervención cuando metieron al papá. De resto ha sido muy tranquila, pues muy parca. Cuando vino la gente de Sinaloa, muy influenciados por el tema de las narconovelas, querían ver la foto de Pablo Escobar, pues la tumba de Pablo Escobar, pero es que ellos, claro, traían en su mente los referentes de las tumbas de los cementerios de Sinaloa. Entonces, el ver una tumba así como tan sencilla y eran, pero, ¿qué pasó? O sea, ¿dónde está el patrón? ¿Qué es esto? O sea, como que es propósito. Pero ahora, los narcos modernos, con todas las violencias que tenemos, se está presentando un caso en Urabá, que es una región por donde están saliendo muchos migrantes, desafortunadamente buscando ir a Estados Unidos, pero también mucha droga, pues allá entonces han habido muchos grupos armados. Pues esos líderes de los grupos armados que han muerto están haciendo narcotumbas, entonces cementerios muy básicos, donde de repente aparecen
mármoles de Carrara, tumbas gigantes y un montón de despliegue de energía ritual que no me atrevería a decir de bonita porque son horribles, pero que igual es la manera de representar y que como están, es un fenómeno donde es gente que vive en la ruralidad, entonces terminan siendo tumbas muy aparte. La semana pasada, a un líder guerrillero que había caído en combates con el ejército el año pasado, pues sus hombres lo rescataron y le hicieron un ritual, le pusieron el ataúd con pedazos de oro, le hicieron, entonces es como todas esas narcoestéticas, pero entonces ya como más, ya es como, ya estamos copiándose a los mexicanos, porque realmente copiarlo de Pablo Escobar no. Pero al mismo tiempo que Pablo Escobar está donde los ricos y por eso quedó como tan parco, en el cementerio tradicional, en el decimonónico, las ricos se habían ido. Y la gente de los barrios populares, que se volvió poderosa con el narcotráfico, compró los espacios. Entonces, tumbas del siglo XIX con mármoles del XIX reinterpretadas con estéticas de narcotraficante, y eso se convirtió en una locura, porque hay la famosa tumba que tú veías de enterramientos verticales, pero con equipo de sonido, electricidad, lámparas, y era una cosa en la que por eso una de las cosas que hace el cementerio de San Pedro es como, si no ponemos reglas, el cementerio va a desaparecer. Cuando yo empecé a trabajar en el cementerio, en el 98, mi mamá decía, allá violan, matan, secuestran, en el cementerio de los sicarios, mientras hoy en Medellín es uno de los cementerios mejor reputados, porque es donde se hacen las obras de teatro, donde está. Entonces es cómo intentar negociar con el fenómeno. Entonces, en ese sentido, lo que pasa con Pablo, lo que pasó con otros narcos y lo que está pasando fuera de Medellín por todas partes. Frente a lo de cuidar, nosotros por nuestra cultura religiosa cuidamos las iglesias. Entonces, las iglesias, hay de quien se meta con una iglesia. El problema es cuando el que se mete con la iglesia es el cura, porque a los padres les encanta que el Estado financie las obras, pero no piden permiso, entonces hacen lo que quieren, como quieren, cuando quieren, y eso es un lío. Entonces hacen daños por todas partes y uno es como, si está declarado, si te están aportando, tienes que pedir permiso, tienen que asesorarte. Eso. Pero patrimonio industrial lo estamos destruyendo. Patrimonio arquitectónico laico lo estamos destruyendo. Porque Medellín tuviste el fenómeno, Medellín se nos quedó pequeña, es un valle muy estrecho. Entonces estamos creciendo hacia arriba y estamos tumbando todo eso. Entonces Medellín, porque ¿qué entendemos como progreso? Entonces, Medellín vive en obra, tumbando todo porque ese es el progreso. Si tú no estás haciendo eso, la ciudad no progresa. Entonces, se salvan los templos, de resto, no. Entonces sí tenemos ahí graves problemas de los historiadores pasamos y los arquitectos de patrimonialistas y todos los colegas que trabajamos en esto callamos casi a veces como los locos que no entendemos que la ciudad se tiene que modernizar y no es como, pero puedes hacerlo en otro espacio, no justo por la mitad del teatro. Pero bueno, ahí intentamos. Muito obrigado. Mucho COVID. Agora, outra Con pergunta gusto. tem por aí? Colocação, enfim, Cleide, Isa, alguma outra coisa? Antes de finalizar, ajá, Cleide. Não, na verdade, professora, é só para agradecer também, né? Agradecer por esse momento, por tantas informações, né? Por tantas coisas que trouxe para a gente aqui. E aí, até tinha alguma coisa para comentar, mas daí na verdade, eu quero pedir perdão, porque eu tenho uma aula agora às 7 e eu não vou poder me estender. Mas, e aí a pergunta que eu tinha não é nada, enfim, só para agradecer mesmo, tá bom? Muito obrigada por tudo. No, por nada. Isa, Muito tem alguma obrigado a vocês. colocação? Só agradecer também. Obrigada, Diego, pelas explicações e tudo.
Então, quase sim, quase finalizando aqui. Ah, deixa pasar o chip. Ahí, Diego, Ujú. antes de finalizar, fíjate algo, yo hice algunas anotaciones aquí y un poco reforzando también lo que estaba diciendo ayer, porque fíjate, nosotros, y lo que tú dijiste, nosotros hicimos una visita al cementerio, el mayor cementerio acá en Belo Horizonte, que es el cementerio Bonfim, y efectivamente un cementerio monumental muy lindo, y fuimos viendo más o menos algunos detalles del cementerio, en fin, algunos acercamientos, y nos dimos cuenta de que ISA de hecho consiguió un inventario ISA consiguió un inventario del cementerio, lembré, ISA consiguió un inventario del cementerio que está desactualizado y que es un inventario bastante bueno, de hecho, tiene unas colocaciones súper interesantes, pero que le hace falta también no apenas actualizarlo, sino lo que tú decías, ¿no? Hay una necesidad de hacer inventarios completos Ujú. y no solamente detenerse en el material tal, en la fecha tal, sino también, de hecho, porque nosotros, por ejemplo, estábamos haciendo un ejercicio de agarrar una tumba para hacer un ejercicio de análisis hermenéutico. Y, por ejemplo, yo los llevé a un lugar específico que era con, con todo el propósito de ese lugar, porque ese lugar, de hecho, él no está en ese inventario. No sabemos por qué. Y ahí es donde están las gavetas, pero también están monumentos que tienen, de hecho, autores, tienen vitrales con autor, con artista. Entonces no sabemos por qué eso no está inventariado, por lo menos en ese documento. Y también esa necesidad de tener esos inventarios completos, también tomando en cuenta la parte inmaterial del cementerio. Ujú. ¿Quién era fulano? ¿Por qué? Porque está aquí. Eso es interesante saberlo. A nosotros como investigadoras, investigadores. Y otra cosa que tú decías que también reforzó ayer ahí, en el sentido de la conservación de los monumentos en los cementerios, que exactamente lo que decía ayer, que tú también lo dijiste en tu charla, parece que hay como dejarle eso a la gente de la familia. La familia es la que tiene que mantener el monumento. La municipalidad, la prefectura, como se le dice acá, o la alcaldía, como decimos nosotros en Venezuela, pues no, es la familia. Y no, porque son monumentos patrimoniales, ¿cómo que no? Hay el Cementerio General del Sur en Caracas, que es el foco de atención de Yuleima Rodríguez, que es nuestra amiga. Es un cementerio, como bien lo dice Yuleima, con un trabajo excelente que tiene. Yuleima fue mi invitada en una clase que yo di acá en la EVA de cementerios el semestre pasado. Y Yuleima bien lo decía, es un cementerio que yo conozco bien también, que tiene unos problemas de conservación muy grandes. Y que tengo obras que se están cayendo, obras que, por ejemplo, Yuleima tomó una Que les foto hoy, están robando se las están de una manera. robando. Sí, se las están robando. Obras de arte con artista designado. Y Yuleima, por ejemplo, ella me contaba, tomé una foto hoy y fui la semana que viene para tomar otra foto porque esa no me quedó bien y ya la escultura estaba destrozada. Entonces, ¿de quién es ese problema? No es un problema de la familia, es un problema de la sociedad, pero es un problema también de la institucionalidad. Y como dice ayer, deberían haber profesionales en el área de la conservación y restauración que pudieran tener la posibilidad institucional, paga la inserción en un mercado de trabajo real, de que se abocaran a ese trabajo específicamente en los cementerios, por lo menos en los países que yo conozco. Y Ujú. solamente algo que yo te quería decir, Diego, ya casi ya finalizando, no sé si tú quieres hacer un cierre, que aquí durante la COVID y todo esa gente que se murió, en fin, yo también perdí un amigo durante la COVID, no acá en Brasil, en Venezuela, mi mejor amigo William lo
No lo siento como muerto, lo siento como vivo cada día más, porque siempre está en mí. Pero acá en Brasil, durante la COVID, se hizo, no sé si ustedes lembran, es un memorial online que se llama Los Innumerables, y las Ujú. personas, tú lo puedes buscar en internet, Innumerables, y las personas familiares iban alimentando eso por internet con datos de la persona que había muerto. Entonces, por ejemplo, fulano de tal, padre de familia, padre de fulana y fulana, murió tal día, le gustaba el fútbol, le gustaba caminar por tal parte, y eso es un memorial bien interesante que se hizo aquí durante la pandemia, aquí en Brasil, los innumerables. Entonces, un dato ahí Qué bien, lindo. es muy lindo, es muy lindo. Y las familias, amigos, conocidos, personas cercanas a esa gente que se estaba muriendo cada día por todo lo que dijo ayer, por desidia, por todo de parte de las instituciones, pues las personas querían perpetuar esa memoria de sus personas queridas en ese memorial online, ese memorial virtual que está en internet. Entonces ahí te doy ese dato porque es bien, bien bonito en medio de lo triste, pero también eso que decimos siempre, pues que como dice Philippe Arié, todos vamos a morir y como dice el filósofo, ¿no? Todos estamos muertos de una u otra manera, pero tenemos que vernos como memorias todos y todas. Entonces, bueno, te agradezco mucho, Diego, de verdad, una charla extraordinaria, maravillosa, que tenemos aquí grabada. Yo voy a parar la grabación una vez que, que tú te despidas de nosotras y nosotras y quedas, no sé vocês, mas hoy fiqué maravilhada y fiqué con vontade de voltar a falar con Diego. No, muito obrigado, muito obrigado. Un honor para mí y gracias. Gracias de todo corazón, un saludo y un abrazo muy grande desde Colombia, desde Medellín. Estoy a sus órdenes. Me alegra y me enorgullece haber podido estar con ustedes este rato. Y no, yo creo que como decíamos, la muerte es un proceso muy cercano, demasiado cercano si la intentemos ignorar. Y en honor a esos muerticos que todos tenemos, yo creo que es lo que le da el valor y le da el sentido al patrimonio funerario. Entonces es de todos y de todos depende también. Muchas, muchas gracias y buena tarde para todos. Buena noche para ustedes. Sim. Graças. Muito obrigada. Vou parar a gravação agora, sim. Vamos